Muy buenas noches, señoritas, señores estudiantes, agradeciéndoles la presencia de ustedes el día de hoy. Vamos a dar inicio a la clase primero con indicaciones generales. La parte de la cámara está un poquito oscura, estoy sin luz, estoy con una lámpara para poder estar con ustedes. Ya, dentro de nuestro cronograma de actividades, en este segundo bimestre, la clase de hoy, 28 de noviembre del 2024, es la número 4. En esta semana no hay autoevaluación, sino la siguiente con el tema que veamos, ahí se genera la tercera autoevaluación. Entonces, momentáneamente, si es que usted todavía no se ha igualado en la primera o segunda autoevaluación, por favor, hacerlo inmediatamente. Entonces, ya casi estamos el día de hoy en la mitad del bimestre. Hay que seguir completando las notas para al finalizar no tener ningún tipo de inconveniente. Eso respecto a nuestro cronograma de actividades. Vamos ahora a la asignatura. En la semana que nos corresponde, que es la número 4, se ha cargado tres videos, tres recursos. El primero es uno sobre las leyes de Newton. El segundo, fuerzas de rozamiento. Y hay un tercero ya, la aplicación con un ejercicio o algunos ejercicios de planos inclinados que vamos a ver el día de hoy. Entonces, con respecto a estos temas o a este tema, vamos a ver la clase. Dejo de compartir y ahora me voy al módulo, ¿no? Ya, la primera parte es bastante teórico hasta poder ingresar a los ejercicios. Vamos a ir viendo lo más principal que tenemos, son como 4 páginas, me parece, de conceptos de lo que corresponde a esta unidad. Ya, primero, la unidad corresponde a lo que es dinámica y estática. Entonces, el día de hoy vamos a ver todo lo referente a la dinámica. ¿Qué es la dinámica? La dinámica tiene por objetivo estudiar el movimiento de un cuerpo relacionándolo con las causas que lo generan. Para esto hay que analizar el concepto de fuerza. Fuerza es toda acción capaz de alterar la condición de reposo, de movimiento o de deformación de un cuerpo. Es una cantidad vectorial que mide el grado de interacción entre dos cuerpos. Cualquier objeto que se mantenga en reposo, si es que no tiene una fuerza, no se va a mover, va a quedar ahí estático. Toda fuerza en el sistema internacional se mide en newtons y el newton se simboliza con la letra N mayúscula o en el sistema CGS en dinas. Ejemplo, ahí tenemos una persona, un niño que quiere empujar una mesa, está aplicando una fuerza. Fuerzas fundamentales del universo, aquí hablamos de una fuerza gravitacional, estos conceptos por favor que ustedes lo lean. La fuerza electromagnética, una fuerza nuclear fuerte, una fuerza nuclear débil. Eso corresponde a lo que decíamos, el análisis de fuerzas fundamentales que se encuentran en el universo. Fuerza analizadas en dinámica. En casi toda actividad que realiza el ser humano, pueden observarse la presencia de las siguientes fuerzas. La primera, que es el peso. El peso generalmente simbolizamos con la letra mayúscula P, o algunos autores también le ponen con la letra mayúscula W. Todos los objetos son atraídos hacia la Tierra. La fuerza ejercida por la Tierra sobre los objetos se denomina peso y es la fuerza vertical dirigida hacia abajo perpendicular a la horizontal. ¿Qué significa perpendicular? Que va a formar un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. El valor del peso de un cuerpo puede determinarse con la ecuación P es igual a masa por gravedad, donde M representa la masa del cuerpo y G es la gravedad, es una constante de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado.
En algunos textos también le van a trabajar con la gravedad de 10, simplemente está redondeada a una parte entera. Si es que nos dice que trabaje con 10, lo haremos. De lo contrario, siempre pondremos la gravedad 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Ejemplos de cómo dibujar el peso de un cuerpo. Entonces, en primera instancia vamos a tener un plano horizontal. Entonces, el peso está dirigido hacia abajo, perpendicular al objeto, masa por gravedad. Entonces, aquí forma un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. En un plano inclinado, igual, va a estar dirigido hacia abajo. Este peso luego se van a descomponer en dos componentes con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Hay un ángulo de inclinación. Si hablamos de un rizo, aquí tenemos diferentes posiciones. En forma vertical, el peso es hacia abajo. Lo mismo que estaría en la parte inferior, el peso es hacia abajo. A un lado derecho, el peso es hacia abajo, o en la parte superior, siempre el peso va a ser perpendicular hacia abajo. Notas. La masa se simboliza con la letra minúscula m y es la cantidad escalar, a diferencia del peso, que es una cantidad vectorial, por lo que no hay que confundirnos, ¿no? Es la cantidad de materia que forma un cuerpo, en la cual es constante y no representa variación alguna de un lugar a otro. Ejemplo, 5 kilogramos representa 125 libras o 1500 gramos. La gravedad, simbolizamos con la letra minúscula G, no es lo mismo en todos los lugares del mundo. Hay pequeñas variaciones de un lugar a otro. Esta es la razón de que el peso de un cuerpo varíe de acuerdo al lugar. La Tierra no es exactamente esférica, es atachada en los polos y se compone como si todo su poder de atracción estuviera acumulado en su centro. Ejemplos. El peso de un cuerpo es menor en el ecuador. La gravedad, 9,77 metros sobre segundos al cuadrado. En cambio, la gravedad en los polos es de 9,82 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces va a haber una variación. De esto se ha sacado un promedio. Si yo redondeo el 77 se hace 8 y acá si quito como después de la segunda cifra decimal es 2, no aproximaría al siguiente número 9,8. La gravedad en la Luna es un sexto de su valor en la Tierra, por lo tanto, un cuerpo pesa en la Luna un sexto del peso en la Tierra. Entonces, la gravedad en la Tierra perdón, en la Luna es diferente. Eh, Cualquier objeto que nosotros tengamos, si tiene así sea un poquito de peso, siempre va a tender a caer hacia abajo. A excepción, por ejemplo, el globo, ¿no? El globo cuando usted le suelta o tiende a irse hacia arriba o también tiende a irse hacia abajo. Pero si le inflamos con helio, obviamente el globo va a irse hacia la parte superior. Pero de ahí cualquier objeto siempre va a tender a caer hacia el suelo. Lo que no ocurre en la Luna. Entonces en la Luna los astronautas cuando viajan, ellos tienen que ponerse trajes especiales porque están flotando allá. La normal. La normal simbolizamos con la letra mayúscula N. La fuerza normal es un tipo de fuerza de contacto ejercido por una superficie sobre un objeto. Esta actúa perpendicular hacia y hacia afuera de la superficie. No existe una ecuación establecida para esta fuerza, ya que depende de otras fuerzas. Ejemplos de cómo dibujar la fuerza normal. Pues aquí tenemos el plano horizontal, el primero. Ahora la normal es hacia arriba, mira. El peso era hacia abajo, la normal hacia arriba. En el plano inclinado, igual, perpendicular con respecto a la base. Y aquí en el rizo tenemos diferentes formas. La normal hacia abajo. Acá tenemos la normal hacia el lado izquierdo, lo que en cambio el peso siempre tendía hacia abajo. La normal hacia arriba y hacia un lado. Fuerzas de rozamiento. Se simboliza con F sub R o F minúscula R minúscula. Se la conoce también como fuerza de fricción y es una fuerza de contacto que actúa para oponerse al movimiento deslizante entre superficies. Actúa paralela a la superficie y opuesta al sentido de deslizamiento. Dependiendo la superficie, nosotros vamos a tener diferentes factores de fuerzas de rozamiento. Es diferente a veces cuando yo, por ejemplo, tengo una mesa y
tengo un objeto cualquiera, le hago deslizar, puede moverse. Pero si sobre la mesa tal vez le hemos puesto un pedazo de lija e intentamos moverle, no, va a ser un poquito más difícil. Entonces siempre va a depender del material para que haya una fuerza de rozamiento. La fricción ocurre cuando dos objetos se deslizan entre sí o tienden a deslizarse. Cuando un cuerpo se mueve sobre una superficie o a través de un medio viscoso, como el aire o el agua, hay una resistencia al movimiento debido a que el cuerpo interactúa con sus alrededores. Dicha resistencia recibe también el nombre de fricción, podemos observar en el siguiente ejemplo. Pues ahí hay una fuerza de fricción, en este caso la niña, con respecto al piso, ¿no? Y la fuerza aplicada hacia el lado derecho. Aquí nos dice que observe que la niña realiza una fuerza sobre la bicicleta estática, la cual llamamos fuerza aplicada. Podemos asumir que la bicicleta se desliza a la derecha sin que haya rotación. La dirección de la fuerza también es a la derecha, mientras que la fricción se dirige hacia la izquierda. En otras palabras, la fuerza de fricción actúa paralela a la superficie y en contra del movimiento. Esta fuerza aparente tanto en el estado de reposo como en el movimiento así. Entonces, hay una fuerza hacia el lado derecho y la fuerza de fricción va a estar hacia el lado izquierdo. Fuerza de rozamiento estático F sub E, velocidad cero. Un caso B, si el movimiento es inminente, asimismo, la fuerza hacia la derecha y la fuerza de rozamiento hacia el lado izquierdo. Fuerza de rozamiento estático máximo. Y un tercer caso, asimismo, la fuerza hacia el lado derecho, la fuerza de rozamiento hacia o cinético hacia el lado izquierdo. En los dos primeros casos, la velocidad es igual a cero, pero en este tercer caso ya la velocidad va a ser diferente de cero. La fuerza de rozamiento estático es la fuerza resistiva de contacto variado que se genera entre dos cuerpos en estado de reposo relativo y va cambiando su lugar según las solicitaciones del agente externo, pero con límite. Se lo calcula con la siguiente ecuación. La fuerza de rozamiento estático es igual a ñu sub c. Este ñu es un coeficiente de rozamiento que ya después va a aparecer dependiendo del material. Y esto multiplicado por la normal. Aquí nos dice dónde. Ñu sub c o una U minúscula sub e, coeficiente de rozamiento estático adimensional. Y n que representaba la normal. En cambio, la fuerza de rozamiento cinético es la fuerza resistiva de contacto de carácter más o menos constante que se genera entre dos cuerpos en estado de movimiento relativo. Se lo calcula con la ecuación, ahora F sub C es igual a ñu sub C por la normal, donde ñu sub C, coeficiente de rozamiento cinético, este es adimensional, es decir, no tiene unidades, simplemente va a ser un valor, 0,5, 0,8, 0,04, cualquiera y n es la normal. De manera general, si el coeficiente de rozamiento estático es mayor que el coeficiente de rozamiento cinético, en algunos materiales los dos coeficientes van a ser iguales. En estos casos se considera que ñu es un coeficiente único. La fuerza de rozamiento no depende del área aparente de contacto entre las superficies enfrentadas, pero sí depende de los materiales y del tipo de acabado de las superficies en contacto. Siguiente tema, tensión de una cuerda. A la tensión se simboliza con la letra mayúscula T. Es la fuerza que puede existir debido a la interacción de un resorte, cuerda o cable cuando está atado a un cuerpo y se jala o se tensa. Esta fuerza ocurre hacia afuera del objeto y es paralela al resorte, cuerda o cable en el punto de la unión. Las cuerdas siempre transmiten fuerzas de tensión, tracción sobre el cuerpo al cual están unidas. Ejemplos de cómo dibujar fuerzas de tensión. Por ejemplo, si tenemos un cable suspendido desde el techo, la tensión es hacia abajo y hacia arriba. O sea, que hay dos tipos de tensiones.
la tensión que ejerce el cable hacia abajo por el peso de este bloque y lo mismo hacia arriba. Si hablamos que está en un lado, entonces la tensión va a ir hacia el lado izquierdo porque aquí está el bloque. Si hablamos de una polea, la tensión, dependiendo, va a subir dependiendo quién o qué peso es más fuerte. En este caso, se sobreentiende que la masa 2 es mayor con respecto a la masa uno. Entonces, sube y va hacia la izquierda, la masa uno, masa 2. O si tenemos ya con más bloques, tendríamos la tensión uno, tensión 2, dependiendo ya con la masa, y acá tendríamos una tensión uno también. Fuerza elástica se simboliza con Fe. La elasticidad es la propiedad física en la que los objetos son capaces de cambiar de forma cuando actúa una fuerza de deformación sobre un objeto. El objeto tiene la capacidad de regresar a su forma original cuando cesa la deformación. La fuerza que lleva a restituir al cuerpo condiciones iniciales se denomina fuerza elástica, la cual es directamente proporcional a la deformación. Entonces, cuando nosotros tenemos un resorte y le aplicamos una fuerza, ese se va a extender, pero si le soltamos, va a regresar a su estado original. Entonces, Fe, que es la fuerza elástica, es igual a menos K por X. Esta K es una constante elástica del resorte y X representa la deformación, el espacio que ha habido. El signo menos indica que la fuerza elástica y la deformación tienen sentidos opuestos. El modelo más frecuente de la dinámica es el sistema masa-resorte y aquí tenemos un ejemplo. Entonces, hay una primera longitud inicial, le ponemos un peso, una masa a este resorte, se extiende y aquí va a existir una variación, ¿no? Que le simbolizamos con X. Entonces, este X va a ser igual a L, que es la longitud con que se ha deformado, menos esta L sub 0 o L sub 1, L sub 1 parece que está, que es cuando está originalmente el resorte sin ninguna tensión. Pero asimismo, el momento que le soltamos va a extenderse hacia la parte superior. Leyes de Newton son las que regulan las interacciones entre los cuerpos y son. Vamos con la primera. Total, son tres leyes. Ley de la interacción o estática. Sobre esto está subido un video para que lo analicen también. Enunciado. Toda partícula permanece en su estado natural de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, al menos que reciba la acción de una fuerza exterior. Si yo tengo una mesa, no le hago nada, esa mesa va a permanecer en el mismo sitio. Análisis. Este símbolo significa sumatoria de fuerzas exteriores es igual a cero. ¿Cuándo? Cuando la aceleración vale cero y la velocidad también es constante. En este caso es igual a cero reposo o diferente de cero hablamos de que es un movimiento rectilíneo uniforme. Esta ley se cumple en sistemas de referencia inerciales. ¿Qué es inercia? Es la oposición que presenta todo cuerpo a un cambio de su estado de reposo o de movimiento. Es cuantitativa por la masa del cuerpo. Esto es, cuanto mayor es la masa del cuerpo, menor será su inercia. Segunda ley, también conocida como ley de la dinámica o fuerza. Enunciado, la aceleración de un cuerpo ahora es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional al valor de la masa. Análisis. Sí, la aceleración, este símbolo significa directamente proporcional a la fuerza sobre la masa. Por lo tanto, la aceleración es igual a fuerza sobre masa. Si multiplico en cruz y despejo la fuerza, como la aceleración se sobreentiende que tiene 1, F por 1F, queda masa por aceleración. Esa es la segunda ley de Newton, fuerza, masa por aceleración, la ecuación. Donde F representa la fuerza neta, M es la masa del cuerpo y A representa la aceleración. Su módulo, es decir, quitando las flechas, la fuerza es un vector, la masa es sin vector y la aceleración es vectorial.
Entonces acá solo le quitamos y ya permanece o vamos a encontrar su módulo, es decir, el tamaño de esa fuerza. Su dirección y sentido es la misma que la aceleración, es decir, el unitario de la fuerza es igual al unitario de la aceleración. Ya, bueno, ahí haremos sumatoria de fuerzas, ya vamos a ir viendo en los ejemplos. Cuando no haya movimiento o la aceleración sea cero, la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. La sumatoria de fuerzas es igual a cero, esto corresponde a la primera ley de Newton. ¿Cuáles son las unidades en los diferentes sistemas? En el sistema internacional, la fuerza es igual a masa por aceleración. Sabemos que la masa está expresado en kilogramos, la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado. El kilogramo metro sobre segundo cuadrado representa el newton. Entonces, la fuerza va a estar expresado en newtons. En el sistema CGS, la DINA, asimismo ahí está su descomposición. En el sistema técnico, kilogramo fuerza o kg. En el sistema inglés, la libra fuerza o LB y algunas equivalencias dependiendo si necesitamos hacer la transformación. Un kilogramo vale 1000 gramos, eso creo que es conocido. Un UTM, unidad técnica métrica, 9,8 kilogramos. Un SLUG, 14,59 kilogramos. Un newton, 10 a la 5 de dinas. Un kilogramo fuerza, 9,8 newtons. Y una libra fuerza, 4,45 newtons. Y la tercera ley, ley de acción y reacción. Enunciado. Las acciones mutuas entre dos cuerpos son siempre iguales y dirigidas a partes contrarias. O también a cada acción siempre se va a oponer una reacción igual. Sea el siguiente gráfico representativo, un sistema de dos cuerpos A y B que interactúan entre sí, ahí tenemos el sistema. Entonces, si desde A hasta B hay una fuerza, fuerza AB, la misma fuerza va a haber de B hasta A, solo que va a ser negativo. La fuerza B, fuerza del cuerpo A que ejerce sobre B, es acción, y la fuerza BA, fuerza del cuerpo B sobre el cuerpo A, es reacción. Entonces, estas dos representan las fuerzas de interacción. Propiedades de las fuerzas de interacción. Primera, son fuerzas de igual intensidad, es decir, del mismo módulo. Son fuerzas de igual dirección, son fuerzas de sentido contrario, porque aquí la una flecha como que está hacia arriba, la otra flecha hacia abajo. Son fuerzas obrando sobre masas de cuerpos distintos. Condiciones de equilibrio de una partícula. Como consecuencia de las leyes de la mecánica, una partícula en equilibrio no sufre aceleración lineal ni rotación, pero puede estar moviéndose a velocidad uniforme o rotar a velocidad angular uniforme. Esto es ampliable a los sólidos rígidos. Condición necesaria de equilibrio. Entonces, cuando hay un equilibrio, simplemente diremos que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. En el plano se tiene dos ecuaciones de fuerzas por, eh, por dimensiones. Descomponiendo las fuerzas resultaría sumatoria de fuerzas primero en X es igual a cero y sumatoria de fuerzas en Y también es igual a cero. ¿Cómo tendremos que dibujar un diagrama de cuerpo libre? Cuando yo vea DSL significa diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es un diagrama vectorial que describe todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo u objeto. Entonces ahí dibujaremos la normal, dibujaremos el peso, la fuerza que nos vaya dando. En este caso, de las fuerzas concurrentes, todos los vectores apuntan hacia afuera del centro de los ejes X e Y, por lo cual es importante escoger un punto en el cual todas las fuerzas estén actuando. El procedimiento para dibujar un diagrama de cuerpo libre es el siguiente. Primero, a partir de las condiciones dadas en el problema, se realiza un gráfico aproximado de este. Si el problema le da el gráfico, vamos a omitir este paso. Dos, se dibuja un eje de referencia, eje X, eje Y, para cada cuerpo o punto común. Tercero, se ubica en el origen de los ejes del cuerpo que se desean estudiar considerándole como una partícula. Para fuerzas concurrentes se ubicará en el punto común.
4. Se dibujan todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo o punto común. Y 5. Aquellas fuerzas que no coinciden con los ejes, que no sean paralelos a los ejes, se proyectarán sobre estos para encontrar sus respectivas componentes. Listo. Vamos a introduciéndonos ya un poquito ejercicio de aplicación, pero cómo dibujar un diagrama de cuerpo libre. En los siguientes sistemas, dibujar el diagrama de cuerpo libre respectivo. Caso 1. Si el sistema, el coeficiente de rozamiento cinético es diferente de cero. Entonces aquí tenemos un plano horizontal, un bloque, hay una fuerza que actúa en este caso hacia el lado derecho. Dibujamos el bloque, trazamos el plano cartesiano en el eje horizontal, el eje X o eje de las abscisas, en el vertical, el eje Y o eje de las ordenadas. Estos dos ejes deben formar un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Entonces, la primera fuerza que vamos a dibujar es la fuerza que me da el problema. Entonces, una fuerza, en este caso, hacia el lado derecho. La fuerza de rozamiento, F sub C, hacia el lado izquierdo. El peso, decíamos que siempre es hacia abajo y la normal hacia arriba. Entonces, siempre el peso estará hacia abajo, mg, y la normal hacia la parte superior. Veamos en el caso asimismo 2, el coeficiente de rozamiento también tiene que ser diferente de cero y ahora una fuerza con un ángulo de inclinación. Entonces, el plano cartesiano, la fuerza tiene un ángulo de inclinación. Este ángulo de inclinación, la fuerza me permite descomponer en, con respecto al eje X, Fx, y con respecto al eje Y, Fy. Estas son las componentes de la fuerza F. Fx, Fy. Lo mismo, no varía el peso mg hacia abajo, la normal hacia arriba y la fuerza de fricción hacia el lado izquierdo. Ahora, cuando tenemos un plano inclinado, un ángulo teta, la fuerza está hacia la parte superior del plano inclinado. En el sentido del plano inclinado, trazamos el eje X y perpendicular el eje Y. Entonces, la normal hacia arriba, el peso hacia abajo. Ahora este peso va a descomponerse con respecto al eje X, mgx, con respecto al eje Y, mgy. El ángulo teta que tenemos aquí en el plano inclinado corresponde al que está aquí. Asimismo, la fuerza de rozamiento hacia abajo del plano inclinado y la fuerza que decíamos hacia la parte superior. Reglas para resolver problemas de dinámica. Primero, se va a dibujar el diagrama de cuerpo libre de los cuerpos a estudiar. Cabe indicar que el sistema de referencia debe tener un eje que coincida con el avance progresivo del movimiento. 2. Se plantea la primera y segunda ley de Newton, según sea el caso, en cada eje del sistema de referencia. Si existen cuerpos interconectados entre sí mediante cuerdas, resortes, poleas, etc., se considerará que estos elementos poseen masas despreciables y que no generan fricción. Además, se deberá añadir las ecuaciones de la geometría del movimiento que determine. Esto significa que, al estar los cuerpos interconectados entre sí, la aceleración del cuerpo será igual a la aceleración del otro. Y tercero, se resuelven las ecuaciones a través de procesos matemáticos para obtener los resultados requeridos. Y ahora sí ya vienen los ejercicios de aplicación. Eh, Me acaba de salir el mensaje de los 30 minutos, por favor, para poder iniciar la segunda reunión y no tener que esperar los 10 minutos, entonces finalizo. Por favor, nos volvemos a conectar enseguida.